Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches tengan todos ustedes. Le damos la bienvenida a este su programa, un programa más de Espíritu Santo, ven. Como siempre, en nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, de nuestros hermanos de María Visión Radio que nos escuchan en diferentes partes. Y bueno, qué decirles a nombre también de una servidora, hermana en Cristo, Brenda Leiva, y les pediríamos que nos acompañen en esta oración, ¿sí? Poderosísima, sobre todo siempre es poderosa, pero ahora de manera especial, pues vamos a tratar este tema sobre el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre. Y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. ¿Cuál es el nombre que le hemos puesto a este programa? ¿Cuál es el don que más te conviene pedir? Y les poníamos como texto bíblico Mateo 7:7, cuando en boca de nuestro Señor Jesucristo se nos dice: pide y se les dará. ¿Sí? Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Pero la situación es, ¿cómo pedir lo que desconozco? Primero, desconozco que me conviene, que es bueno. ¿Cómo saber qué es lo que yo necesito? ¿Cómo descubrir los dones que ya me han sido dados y que he sido descuidada con ellos? O en otros casos los he rechazado, ¿sí? Y entonces vamos a hacer una breve explicación de lo que la palabra de Dios nos habla, nos enseña sobre los dones y carismas del Espíritu Santo, tomando en cuenta los días que se nos avecinan. Dentro de pocos días estaremos celebrando en nuestra Iglesia Santa Católica y Apostólica la venida, el recuerdo, un aniversario más de esa venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que reconocemos como es, digamos oficialmente, el inicio de nuestra iglesia, ¿sí? Entonces, la invitación es la siguiente, porque si tienes en qué anotar, hazlo. Si no tienes, pues te pediría que si te queda alguna duda, pues vuelvas a entrar a la misma página de la Comisión de Liturgia, porque los programas quedan ahí grabados. Le das con el ratoncito para abajo y lo vuelves a encontrar, para que tomes nota, no lo desperdicies. Y probablemente en unos días, que es lo que nuestro hermano Aarón tarda más o menos en pasarnos a YouTube la información, lo puedas encontrar este programa entrando a YouTube, poniendo Brenda M. Leiva, y te vas a cuáles son los dones que más te conviene pedir. Pero sobre todo insistiríamos en esto:
¿Cuántas personas, mis hermanos, de los que tú conoces, incluyendo miembros de tu familia, amigos, desconocen o nunca se les ha ocurrido dirigirse al Espíritu Santo a través de una oración, hablarle al Espíritu Santo a través de una invocación o pedirle algo específico al Espíritu Santo, ¿sí? Hay que recordar que nuestro Señor fue muy claro cuando se está despidiendo de los apóstoles y les dice, conviene. Por eso puse la palabra en el texto, viene en el texto de promoción, por llamarlo así, que cuál es el don que más te conviene. Ahora voy a aclarar. Obviamente, todos los dones y carismas, qué bendición que los pudiéramos tener todos. Como les decía, hay algunos que son más visibles, no solo para nosotros, son más visibles para las personas que nos rodean, ¿sí? Hay otros que necesitamos más, si nos damos cuenta que no los tenemos, porque somos débiles en la práctica de pedir y de fortalecernos en esos dones, ¿no? Que el que podamos decir, bueno, Señor, los necesito todos. San Pablo nos aclara que todos nosotros, mis hermanos, hemos sido, nuestro buen Dios nos ha dado dones y carismas, pero sobre todo lo que debemos de recordar es que todo don y todo carisma es para que lo hagamos, lo practiquemos en beneficio de los que nos rodean, en beneficio de nuestra comunidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplicarlos? Recuerdo que, nada más que no recuerdo el nombre del santo, y lo he leído varias veces, cuando él nos compartía de que cuando tengamos la oportunidad de llegar a nuestro juicio personal, o los que tengan la oportunidad ya, la bendición de llegar directamente al cielo, nos vamos a poder dar cuenta cuántas veces desperdiciamos lo que Dios nos había dado, lo que Dios había puesto en nuestras manos, lo que Dios había puesto en nuestro camino, y por negligencia, por pereza, por ignorancia voluntaria, no prestamos atención. O sea, las formas como Dios, en su infinita misericordia, nos quiere bendecir. Entonces, hay que recordar que una de las principales enseñanzas que hemos recibido y que es el modelo a seguir en esto de los dones y carismas y de los misterios, que aún dentro de esos misterios reconocemos que lo que Dios nos pide son cosas buenas. Pues es la Santísima Virgen María, cuando le has pedido esa misión, ¿sí? Cuando le has anunciado que va a tener un bebé, y aún ella, sabedora de las consecuencias, su respuesta es, con ese don del entendimiento, mis hermanos, hágase en mí, ¿sí? Hágase en mí. Entonces, en los diferentes dones hay unos que nos hemos enfocado más a tratar de hablar de ellos, porque ahorita que les está hablando de la Santísima Virgen María, que en el momento en que el ángel le hace el anuncio, ella expresa su extrañeza, pongamos atención, mas no su duda. Eso hace la diferencia, ¿sí? Extrañeza de, ¿cómo es eso? ¿Cómo tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? No la duda de que si Dios lo pedía, Dios lo hacía. Entonces, en esto del don del entendimiento, que fue también para la Santísima Virgen María, ¿no? Entender que si Dios lo pide es porque es para algo bueno. Y recordar también que precisamente San Pablo nos dice en Romanos 8:28
que para los que lo amamos, todo, mis hermanos, todo lo que pase, aun cuando para nosotros sea un misterio, todo tenemos la certeza que va a ser para nuestro bien, ¿sí? Muchas veces les hemos comentado, ahora yéndonos al don del entendimiento, son 7 dones, pero en este del don del entendimiento, que el padre jesuita Eduardo López Valera, el padre Lalo, nos decía que somos lo que entendemos. La Santísima Virgen María, ¿qué pensó? ¿Qué dijo? Si Dios lo pide, es algo bueno. Y eso es lo que me basta para entenderlo, aplicarlo, hacerlo y obedecer, ¿sí? Hemos escuchado testimonios de personas que cuando por primera vez les hablan del Santísimo, de dónde está el Señor, lo que significa que esté expuesto, hay un desconocimiento, hermanos, y lo vemos en nuestras parroquias, en nuestras catedrales, principalmente en catedrales, lugares como la misma Basílica de Guadalupe, la Catedral Metropolitana, y en santuarios a nivel mundial. Los que llegan un poco como turistas, conociendo ese lugar, otros que llegan a hacer determinadas peticiones y pasan indiferentes ante el Santísimo expuesto y se van al Santito con el cual ellos tienen su devoción, ¿sí? ¿Han entendido algo? Nada. Y habría que ver, por ejemplo, precisamente en del poco entendimiento que se conoce a través de la historia de la salvación, cuando aquel momento en el que nuestro Señor les dice, la palabra de Dios nos muestra que en ese momento nuestro Señor tenía miles de seguidores, obviamente incluyendo a los apóstoles. Pero cuando nuestro Señor les dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida en mí. ¿Ellos entendieron? Para nada. Y el problema de el no entender es que dices, no entiendo y me retiro, que fue lo que hicieron, ¿no? No buscan entender, ¿sí? Viven y siguen en la confusión. No entendieron tampoco, obviamente, los fariseos, los maestros de la ley, que acusaban y ponían a prueba a nuestro Señor en cada momento, porque si bien conocían la palabra de Dios, las escrituras donde se hablaba de ese Mesías que iba a venir, pues tenía que venir de acuerdo a lo que ellos pensaban. No, Jesús no cuadraba entre lo que ellos esperaban de la venida de ese Mesías, ¿no? Y aún siguen sin entender, mis hermanos, tantos, pero tantos hermanos nuestros, que se declaran, se dicen católicos, pero siguen sin entender. Y sobre todo sin entender las situaciones que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo en este momento, y que ellos siguen viviendo encerrados en la pandemia, escuchando misa a través de la televisión. Qué difícil es poder. Vámonos al Evangelio de San Lucas 24:44. Vamos a ver qué nos dice. Jesús les vuelve a decir, todo esto se los había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos respecto a mí. Está Jesús hablando precisamente cuando tiene ese encuentro con los testigos de Emaús. Que los testigos de Emaús, bueno, ya es un tema muy recurrente, pero que pues para ellos también no entendieron.
Jesús, a pesar de haber, como discípulos, haber estado con él, ellos no entendieron que por qué se había entregado, por qué tenía que morir, por qué había sido humillado, y pues deciden retirarse a su vida que tenían anteriormente, ¿no? Como dice la misma palabra de Dios, pusieron la mano en el arado y voltearon para atrás. Y vámonos. Y nuestro Señor se les manifiesta una vez más. Por eso hay dos formas importantísimas de recibir al Señor. Una de ellas es durante la Santa Misa, la Santa Eucaristía, por eso la importancia de compartir. La Santa Eucaristía, y la otra es la Santa Palabra de Dios, ¿sí? En alguna ocasión escuché a un obispo declarar: ¿cuántas personas van a misa y nada más son tragahostias? ¿No hay cambios? ¿No hay atención a la palabra? ¿Sí? ¿No hay cambios en su forma de vida? ¿Sí? Entonces, ¿qué le está diciendo nuestro Señor a los testigos de Emaús? Entonces les abrió la mente para que lograran entender las Escrituras. Ese es el don del entendimiento, para que logremos entender las Escrituras, mis hermanos. Anótalo. Cuando tú vas a leer la Santa Palabra de Dios, lo primero que tienes que hacer es decir: ven, Espíritu Santo, concédeme el don del entendimiento. Cuando tú estás entrando a la Santa Misa y se va a declarar la palabra de Dios, ven, Espíritu Santo, ¿sí? Para que yo tenga ese entendimiento. Cuando tú vas a una lectura espiritual, vida de santos, no lo hagas sin antes decir: ven, Espíritu Santo. Aquí nuestro Señor les está diciendo: les hablé, les dije, les manifesté, hice milagros. Y siguieron sin entender, ¿sí? Hay otro momento en que dice: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? La palabra de Dios, molesto, dice: entonces les abrió la mente para que lograran entender las Escrituras y les dijo: esto estaba escrito, los sufrimientos de Cristo, su resurrección entre los muertos al tercer día y la predicación que ha de hacerse en su nombre a todas las naciones. La predicación que ha de hacerse en el nombre de Jesús, mis hermanos, a todas las naciones. Empezando con que tú pongas compartir, ¿sí? ¿Cuántas personas en su vida han invocado al Espíritu Santo y creen que el Espíritu Santo es una palomita, como la presenta? Nada que ver, mis hermanos. Y en eso de los dones, recordaban este don de la sabiduría, por ejemplo, que es tan importante. Cuando te encuentras ante una situación, la sabiduría, y bíblicamente se nos explica muy bien. Gracias a Dios tengo esa sana costumbre de que cuando se tiene que tomar una decisión, mis hermanos, de todo tipo, decisión familiar, ante los conflictos, las situaciones que se presentan, ¿sí? Así como Salomón, el hijo del rey David, ante lo que se le presentaba como un problema de cómo guiar al pueblo de Dios que le había sido puesto en sus manos, el hijo del rey David, Salomón, únicamente le pidió a Dios sabiduría. Y eso es lo que tú y yo, mis hermanos, ese es un don extraordinario, pero hay que pedirlo. Cuando estás dentro de esa confusión, ¿qué hago? ¿Para qué camino tomo? ¿A quién le hago caso? ¿Qué le contesto? ¿Cómo lo resuelvo?
Espíritu Santo, concédeme la sabiduría que le diste a Salomón. Y el Señor no es sordo, ¿sí? Y la palabra de Dios nos explica que Dios, en ese diálogo que tiene con Salomón, le dice lo siguiente. ¿Por qué? Salomón no pedía nada en beneficio personal. Por eso es importante. Los dones y carismas no son para beneficio personal, son para beneficio de las comunidades, beneficio de tu familia, beneficio de las personas con las cuales trabajas, ¿sí? Que Dios te conceda el espíritu de sabiduría en tus acciones y en tus decisiones. No hagas nada, mi hermano. No tomes ninguna decisión sin antes pedir la guía y la luz del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, pide esa sabiduría. Cuando Salomón la pide, Dios se la concede, y no solo se la concede, le dice, como no me has pedido otra cosa más, ahora te doy, y le empieza a dar nuestro Señor a manos llenas lo que Salomón no había pedido. ¿Por qué? Porque los dones y carismas son para beneficio de la comunidad, de los que te rodean, ¿sí? En uno de los dones también importantísimos, que es el don del consejo, ¿sí? Que hay situaciones específicas que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios. Miren, gracias a Dios, es una práctica hermosa. ¿Cuántas veces no se te acerca una persona a decirte o a preguntarte que si la ayudas porque quiere un consejo, que si cómo ve tal situación, que si cuál es tu punto de vista? Miren, mis hermanos, mis hermanas, desde que te están haciendo la pregunta, tú ya dentro de tu corazón y en tu mente empiezas a decir, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, para que no seas tú, sea el Espíritu Santo el que te ilumine para dar ese don del consejo, ¿sí? El Espíritu Santo también es llamado el Paráclito, que en griego significa, es el abogado, pongamos atención, el consolador y el protector, mis hermanos. El abogado, el consolador y el protector. Y este don del consejo no solo es a quienes te lo vienen a pedir, sino cuántas veces tú mismo, tú misma, sabes que necesitas un consejo, ¿sí? Para descubrir cuál es la voluntad de Dios. Le pidas al Espíritu Santo que te guíe a la persona indicada para que te dé ese consejo. No a la que sabes tú que te va a decir, no con la que estás esperando que te apoye en tus malas decisiones, no. La persona que Él te ponga en el corazón para que el don del consejo realmente sea algo que viene de Dios. Conocemos también el don de la fortaleza. Lo vivimos todos, pero pocos los identificamos como ese don del Espíritu Santo, a través del cual pedimos fortaleza en las pruebas, mis hermanos, ¿sí? Ustedes se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo llega un momento en que se acerca a Pedro y le dice, ora para que no caigas en la tentación. Para no caer en la tentación, mis hermanos, y tentación diaria. Porque nuestro Señor no le dijo, ora para que ya nunca seas tentado. Jesús mismo, acuérdense que hay dos momentos en que es tentado
por el enemigo de Dios y enemigo nuestro. Tentado en el desierto, ¿sí? Y tentado en la cruz, ¿sí? ¿Y qué estaba haciendo nuestro Señor? Orando. ¿Qué decía nuestro Señor? Estaba orando con palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando le dice a Pedro, ora para que no caigas en la tentación, si somos palabras de oración, mis hermanos, no vamos a caer en la tentación. Y si caemos, nos vamos a levantar. Y si caíste 10 veces orando, ten la certeza que sin oración hubieras caído 50. ¿Sí? Tienes esa certeza, porque esto es palabra de Dios. El don de la fortaleza en las pruebas. Y vamos a irnos a meditar algo. ¿Por qué es ese don de la fortaleza? ¿Se acuerdan que llega un momento, inclusive cuando nuestro Señor está hablando de lo que va a padecer, de lo que se le va a venir encima, de las situaciones que se le van a presentar, y que Pedro le dice, no, que eso no te suceda a ti? Palabras más o menos, porque lo estoy diciendo a mi memoria. Y nuestro Señor Jesucristo se voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. Pongamos atención, ¿sí? En ese momento, Pedro fue tentado para ser el instrumento del enemigo para decirle a Jesús, no vayas a esa cruz. Y nuestro Señor, como ese espíritu que le había sido dado a él desde el principio, cuando empezó, leyó la primera vez públicamente, se declara un evangelizador. Nos lo dice muy bien en el Evangelio de San Lucas, cuando dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. En ese momento, el Espíritu de Dios que estaba moviendo a nuestro Señor era el Espíritu de ciencia. Ahorita se lo vamos a explicar ese. Pero esta tentación de Pedro, ¿sí? Cuando nuestro Señor se voltea y le dice, apártate de mí, Satanás, ¿sí? Pedro fue instrumento del mar para decirle, aléjate de la cruz. ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana, en nuestro entorno, cuando pasa algo que nos molesta, algo que consideramos injusto, algo que no nos gusta, cuántas veces no escuchamos esa misma voz, nada más que no la identificamos? Esa voz que nos dice, no te dejes. Esa voz que te dice, contéstale, ¿sí? Esa voz que te dice, no seas tonta, no la ayudes, no lo ayudes, no le prestes, no le des. ¿Cuántas veces escuchamos esa voz? Inclusive cuando queremos dar una limosna y te viene esa voz. ¿Qué le vas a dar? Es un mantenido, es un vago, es un borracho. Escuchamos la voz, mis hermanos, y volvemos a meter las moneditas a la bolsa, ¿no? Entonces, ¿por qué la importancia de la oración? Como les decía, vámonos yendo a... Déjenme ver, ya se me perdió el texto bíblico. Esto es en Efesios. Vamos al libro de Efesios. Aquí lo tenemos. Para que nos demos cuenta, no, nada más que pasan las cosas y nosotros no tenemos ese don, hay que pedirlo, ese don de identificar quién está detrás de esas palabras, quién está tratando de desviar mi camino a la santidad, a mi patria celestial. Que aprendamos a defendernos. Dice San Pablo en el libro de Efesios, dice, por lo demás, háganse robustos en el Señor con su energía y su fuerza.
Pónganse la armadura de Dios pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo. ¿Sí? Porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Mis hermanos, volvamos a poner atención, ¿sí? Porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Por eso es tan importante, dice, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Oren en todo tiempo según, ese es el don de fortaleza. Que donde estés, mis hermanos, no te separes, no te sueltes de la mano de Dios. Y que estés diciendo oraciones, que estés diciendo alabanzas, que estés diciendo jaculatorias. A mí me encanta. Luego también dice, velen en común y prosigan sus oraciones sin desanimarse nunca. Hoy lo comentábamos, bendito sea Dios, en nuestra junta semanal. La importancia de interceder a favor de todos los hermanos. Añade Pablo, rueguen también por mí, para que cuando hable se me den las palabras para anunciar valientemente el misterio del Evangelio. Sí. Orar en comunidad, ¿sí? No soltarnos de la oración, como dice la palabra, a través de Jesús, para que no caigamos en tentación. Y también nos los explica de una manera el apóstol Santiago, referente a lo mismo, más o menos. El apóstol Santiago nos dice lo siguiente, en Santiago 4:7, dice lo siguiente. Por eso, bueno, desde antes, dice desde el 4:5, dice, seguramente la Escritura no se equivoca. Hermanos, compartamos. ¿Cuántos de los que ustedes conocen a la hora de compartir van a comprender la importancia de que ante cualquier situación, cualquier distracción, cualquier prueba, cualquier depresión, cualquier falta de fe, tienen que hablarle al que está con nosotros, al Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, espíritu de fortaleza, espíritu de ciencia, espíritu de piedad, espíritu de temor de Dios. Únicamente necesitan decir, ven Espíritu Santo. Es el que está, es el que Jesús nos dejó, es el que conviene, con el que conviene que pidamos. Y dice así, seguramente la Escritura no se equivoca al decir que nuestro espíritu tiende a los excesos, el nuestro, ¿sí? Pero la gracia de Dios es más fuerte y añade la Escritura. Pongamos atención. Dios resiste a los orgullosos y concede sus favores a los humildes. La práctica de la humildad. Por eso, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. ¿Cómo acercarnos a Dios? Mis hermanos, a través de la oración, a través de la Eucaristía, a través de la comunidad, a través del Santo Rosario, a través de las obras de misericordia. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. No tengamos ninguna duda, ¿sí?
En el don de la piedad, estamos recorriendo los dones, ¿sí? El don de la piedad es la capacidad que nos concede de amar y adorar a Dios con todo el corazón. Hay un momento en que, por ejemplo, es en Timoteo, déjenme ver si encuentro a Timoteo, se nos explica sobre este don de la piedad. Es 1 de Timoteo 4, si vamos ahí por favor, 1 de Timoteo 4, 7, 8. Se nos dice lo siguiente. Bueno, lo dice de una manera muy especial, ¿no? Pero se lo voy a leer tal y como está San Pablo. Dice 1 Timoteo 4, 7. Dice: si puedes explicar estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, educado en las enseñanzas de la fe y de la sana doctrina que has seguido. Le está diciendo San Pablo a Timoteo, y bueno, nos lo dice a nosotros también. Rechaza en cambio las leyendas sin fundamento, verdaderos cuentos de viejas, así lo dice. Dedícate a la piedad como a tu deporte, ¿sí? Hay un momento en que en esto de la piedad se refiere muy exactamente, yéndonos a lo que la misma palabra de Dios dice, para poder comprender mejor quién es una persona piadosa, lo dice San Pablo, ¿no? ¿Quién es una pieza? Bíblicamente hablando, nos encontramos que es precisamente en el Evangelio de San Lucas, donde se nos muestra el ejemplo de una persona piadosa y ¿cómo decirles? Las bendiciones que esa persona piadosa recibe de Dios, ¿sí? Entonces vámonos al libro, al Evangelio de San Lucas 2, 25. Dice así: había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era muy bueno y piadoso. Era muy bueno y piadoso. Y añade, y el Espíritu Santo estaba en él. Se nos muestra la Escritura que había un hombre bueno y piadoso, y por lo cual esa forma de vida, esa forma de servir al Señor, el Espíritu Santo ya estaba en él. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, le hablaba a Simeón, como te puede hablar a ti y como me puede hablar a mí. Porque Dios, Espíritu Santo, es el mismo ayer, hoy y mañana. Vuelvo a repetir. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era muy bueno y piadoso, y el Espíritu Santo estaba en él. Esperaba los tiempos en que Dios atendiera a Israel, y sabía por una revelación del Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Cristo del Señor. Y es cuando llevan a presentar al niño al templo, ¿sí? Estamos hablando de ese don de la piedad que tenía Simeón, y que por ese don tan importante, porque el don de la piedad tiene que ver con el servicio, mis hermanos, incondicional a todos, ¿sí? Y ese don le permitió que el Espíritu Santo le revelara y le regalara el que antes de que él fuera a morir iba a ver al Salvador. Por eso, después de que tiene al niño Jesús en sus brazos, cuando lo llevan a presentar al templo, la Santísima Virgen y San José, dice: Señor, dice, ahora ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho. Qué hermoso, ¿eh? Porque mis ojos han visto a tu Salvador, que tú preparaste para presentarlo a todas las naciones,
luz para iluminar a todos los pueblos y gloria de su pueblo Israel. En esto es tan importante, mis hermanos, esta declaración que hace Simeón, ¿sí? Porque el Espíritu Santo hablaba con él, así como tú puedes hablar con cualquier persona. Y seguimos hablando, una persona piadosa, mis hermanos, es aquella, pongamos muchísima atención porque esto nos lo explica en el Antiguo Testamento, uno de los libros más cortos y menos leídos del Antiguo Testamento, que está en Tito 2:12, y dice lo siguiente: una persona piadosa es aquella que rechaza la maldad y las codicias mundanas. Vivamos en este mundo como seres responsables y justos y que sirven a Dios. Esa era la vida de Simeón. Y termina la cita bíblica diciendo, en esta lectura de Tito 2:12, pues esperamos, que era lo que revela Simeón, pues esperamos el día feliz en que se manifestará con su gloria nuestro magnífico Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahí se encuentra en esta escritura de Tito con lo que está pasando en el Evangelio de San Lucas con Simeón. Ahora vayámonos a qué significa el don del temor de Dios. ¿Qué significa el don del temor de Dios? ¿Se acuerdan ustedes cuando están en la cruz los dos ladrones con nuestro Señor? Y que uno de ellos empieza a burlarse, ¿sí? Y Dimas dice estas palabras: ¿no temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo tenemos merecido y pagamos nuestros crímenes, pero Él no ha hecho nada malo. Cuando no tenemos ese don del temor de Dios, el don del temor de Dios, mis hermanos, tiene que ver con el que nos... ¿cómo explicárselo? Que cuidemos nuestro corazón, nuestras almas, nuestra boca, nuestra mente, para no ofenderlo. Tener el cuidado de no ofenderlo, no andarnos escondiendo de Él, porque Él todo lo ve, pero que nuestro corazón tenga tal pureza de estar cuidando nuestros actos, lo que decimos, lo que vemos, lo que juzgamos. El temor para no ofenderlo. Hay un momento en que en el Salmo, creo que es el Miserere, cuando se dice, pon, oh Señor, una guardia en mi boca. ¿Por qué? Porque ese es nuestro principal enemigo. ¿Se acuerdan cuando decíamos que cuando hacemos la señal de la cruz es una especie de autoexorcismo? La hacemos en la frente para cuidarnos de los malos pensamientos, ¿sí? La hacemos en la boca porque nos condenamos por nuestra misma lengua, y la hacemos en nuestro corazón para que no guarde los resentimientos. Entonces, por la señal de la Santa Cruz, ¿dónde están nuestros enemigos? De nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. El otro día leía algo que me llamó mucho la atención. Dice, solo hay dos cosas que no pueden regresar. Pongamos atención, dos cosas que no pueden regresar. Una bala y una palabra ofensiva. No pueden regresar. ¿Mataste con el arma o mataste con la lengua? Mi hermano, mi hermana. Y reparar es muy difícil, no imposible,
pero es muy difícil. Ahora, tenemos otro don que es importantísimo, ¿sí? El don de ciencia, ¿sí? Entonces, en este don de ciencia es cuando algo se nos dice que va a pasar, ¿sí? Algo que va a acontecer. Y precisamente Simeón, cuando se encuentra con la Santísima Virgen María, le es concedido también el don de ciencia, cuando él le dice a ella, ¿sí? Estamos hablando, el don de ciencia es los que pueden hablar de lo que viene después, pero no viene de ellos, es el Espíritu Santo el que se los está revelando, ¿sí? Como cuando nuestro Señor le pregunta a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Y Pedro le contesta y le dice, eres el Cristo, palabras más o menos. Y nuestro Señor le dice, eso no lo dijiste tú, te fue revelado por mi Padre. ¿Sí? Pedro dice algo que no venía de él. ¿Sí? Entonces, también nos encontramos con lecturas tan impactantes en el Antiguo Testamento, ¿sí? Precisamente cuando es en el libro de, déjenme acordarme cuál es Isaías, el don de ciencias que le he revelado a Isaías, cuando dice estas palabras miles de años antes de que Jesús naciera. Isaías en el Antiguo Testamento dice lo siguiente. Por eso es importante compartir. ¿A cuántos de nuestros hermanos ignoran que un profeta con ese don de ciencia, cientos de años antes, profetizó, ese es el don de ciencia, profetizó lo siguiente, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, el que iba a llegar cientos y cientos de años después. Dice Isaías, revelación de Dios Padre, revelación del Espíritu Santo, el don de la ciencia. Dice, ¿quién podrá creer la noticia que recibimos? Y la obra de Yahvé, ¿a quién se la reveló? Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que iba a nacer cientos de años después. No tengo el número exacto, luego se los comparto. Ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él. No era simpático para que pudiéramos apreciarlo. Despreciado y tenido como la basura de los hombres. Hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. Estaba despreciado y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban y nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Todo esto, mis hermanos, fue tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual según su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado, sigue refiriéndose a Jesús. Y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Fue detenido y enjuiciado injustamente sin que nadie se preocupara de él.
Fue arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. ¿Se acuerdan cuando su pueblo dijo que caiga sobre nuestros hijos su sangre? Santa Madre de Dios. Fue sepultado junto a los malhechores, los dos ladrones, y su tumba quedó junto a los ricos. ¿Se acuerdan los que recogieron su cuerpo? A pesar de que nunca cometió una violencia ni nunca salió una mentira de su boca, ¿sí? Esta, mis hermanos, es palabra de Dios, que fue anunciada, digo, cientos o miles de años antes de que Jesús viniera al mundo. Y esto lo pueden encontrar y leer y releer en Isaías 53, desde el 1 al 10. Esa es la palabra de ciencia, ¿sí? Hay otro momento cuando sabemos en el Evangelio de San Lucas 1:39 que la presencia de María comunica a su prima Santa Isabel al Espíritu Santo, y que viene siendo, al final de cuentas, una señal de lo que va a acontecer en Pentecostés, que es cuando viene el Espíritu Santo, es cuando nace nuestra iglesia. Y esa otra palabra de ciencia que dice Simeón, que le es concedida por el Espíritu Santo, porque no venía de él, cuando le dice a la Santísima Virgen María, una espada te atravesará el corazón. El corazón o el alma, no recuerdo. Pero le está profetizando el dolor que ella iba a padecer de ver a su hijo colgado de un madero. Y sobre estos me vienen a la mente 3 personas que tuvieron este don de ciencia, ¿sí? Que viene siendo, bueno, pues obviamente la Santísima Virgen María, ¿sí? Que transmite el Espíritu Santo a Santa Isabel. Cuando Santa Isabel dice, ¿quién soy yo? A Santa Isabel le es declarado ese don de la ciencia, Esa Santa Isabel cuando reconoce y dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? No soy nada, dice Santa Isabel. Y bueno, pues Simeón, y luego está Ana, ¿sí? Una de las personas que también nos dice la palabra, que estaba en el templo día y noche, ¿sí? En oración, ¿sí? Cuando se encuentra con el niño, ¿sí? Entonces, otro momento de don de ciencia que viene de esta manera, se refiere, mis hermanos, cuando es a través de un sueño en que se le presenta y se le manifiesta a José, es a través de un sueño, que el Espíritu Santo, como don de ciencia, le revela el misterio de la encarnación, ¿sí? El que aceptara a la Santísima Virgen María, porque lo que ella había y tenía en su seno era obra del Espíritu Santo. ¿Cómo poner en duda esa bendición, ¿sí? De que la Santísima Virgen María fue el primer tabernáculo que acogió a nuestro Señor? Y esas palabras y ese entender, ¿no? No es nada sencillo. Que vivamos en la ignorancia de lo que está pasando, que vivamos en la ignorancia de la presencia real del Señor en la Eucaristía. Y como dijo en programas pasados, les compartía cuando dice Marilyn Kramer, cuando está frente al sagrario de la Catedral de Colombia, si es verdad que tú estás aquí y vivo, ¿por qué estás tan solo? Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén. Mi Señor, mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Ven, Espíritu Santo.